En este video vamos a encontrar la medida del ángulo. Recordemos que la suma de los tres ángulos, vamos a señalar, la suma de los tres ángulos, ¿verdad? Este ángulo 90, este ángulo θ, que es el que nos piden, y este ángulo que realmente no lo están pidiendo, pero pues es un ángulo. La suma de ellos tres siempre tiene que ser 180. Ahora, aquí no podemos utilizar eso porque no sé cuánto vale este ángulo de arriba. Si yo sé, o ya me dicen cuánto vale, sí, pues ya yo puedo calcular este otro ángulo, ¿verdad? A 180, restándole 90 y restándole esa medida que me estarían dando. Pero como no es así, solo tengo un ángulo de 90 y nada más, ¿verdad? Entonces yo no puedo utilizar eso. No puedo decir que es que miden igual, tampoco, ¿verdad? O que uno es 10 veces más grande que el otro. O sea, no puedo utilizar eso porque no me lo están diciendo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ubicar, o bueno, clasificar estos dos lados que me dan, porque estas son las medidas que me están dando, entonces yo debo apoyarme en los datos que me dan, ¿verdad? No tengo que tratar de buscar otros datos para encontrar el que me están pidiendo, sino debo tratar siempre de utilizar o de buscar la manera de utilizar los datos que ya me están dando. Entonces, tengo un lado que mide 11, otro lado que mide 6. Entonces, otra vez vamos a clasificar. De acuerdo a este ángulo θ, ¿verdad? De acuerdo a este ángulo θ, tengo que, este que va. Este 6, de acuerdo a este ángulo θ, corresponde a un cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está a la par del ángulo, está pegando o es parte de ese ángulo. Ahora recordemos que para formar un ángulo yo debo de trazar dos segmentos o bueno, dos rayos que se unen en un punto y en ese puntito pues también hay una abertura y esa abertura es un ángulo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente el cateto adyacente debe tocar al ángulo, ¿verdad? De referencia. Y también tenemos que, pues yo puedo decir de acuerdo al ángulo de referencia, pero resulta que 11 está frente al ángulo de 90 grados. Y recordemos lo que yo les indiqué hace un momento, bueno, en el primer video, que aquel lado del triángulo que se encuentre frente al ángulo de 90 grados, como en este caso, lo estoy resaltando con celeste, siempre será la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, ¿qué datos me dan? Bueno, que un lado corresponde a la hipotenusa, que el otro lado corresponde al cateto adyacente y pues tengo que calcular la medida de ese ángulo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué razón trigonométrica me relaciona la A y la H? Entonces yo me devuelvo otra vez. Digo, bueno, de ellas tres, ten, cos y tan, ¿cuál de ellas tiene la A y la H juntas, ¿verdad? Entonces la única que tiene la A y la H juntas es el coseno. O bueno, si lo quieren ver, si lo ven desde la palabra, ¿verdad? Entonces K o de aquí que está escrito en forma de fracción, ¿verdad? Pero entonces el coseno es la única razón trigonométrica que relaciona a la A, que es el adyacente, con la hipotenusa. Entonces, esa es la razón trigonométrica que estaría utilizando. Entonces yo digo cos del ángulo θ, ¿verdad? Yo escribo el ángulo porque no lo sé, pero tengo que escribirlo. Es parte del procedimiento. Recordemos que todo eso, así como yo resolví el anterior, para lo que era un lado, este es el procedimiento que yo quiero ver. Ese es el procedimiento que yo quiero que ustedes realicen. Esto de aquí, pues es una ayuda para lograr identificar correctamente esa razón trigonométrica que nos ayuda a resolver el ejercicio. Lo mismo aquí, el procedimiento es, bueno, ¿verdad? Todo lo del dibujo, eso es apoyo. Y el procedimiento es entonces cos de θ o cos del ángulo que yo quiero calcular o que me piden. Y el cos, recordemos que es el adyacente entre hipotenusa, 6/11. Primer paso. Segundo paso, pues despejar θ o el ángulo. Que despejar eso es calcular la inversa
de esa función trigonométrica, entonces, o esa razón trigonométrica. Entonces, cos a la menos 1 de 6 entre 11. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que si me piden la medida de un lado, como decía otro estudiante, pues no recuerdo la sección, básicamente, si me piden la medida de un lado, utilizo esas razones positivas, ¿verdad? Como aquí ten, ¿verdad? Aquí vean que aquí el ten no tiene ningún menos 1 ni nada, o sea, positivo. Pero si me piden la medida de un ángulo, es donde utilizamos el menos 1, porque hay que calcular esa inversa para calcular el ángulo. Entonces, el menos 1 o el sen a la menos 1, el cos a la menos 1 o el tan a la menos 1 es solo para calcular un ángulo cuando me lo piden, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso se pone en la calculadora. Entonces, en la calculadora ustedes escriben, presionan primero shift, luego en este caso cos, y dentro de ese paréntesis escriben 6 entre 11. Recuerden que a veces es necesario al final cerrar el paréntesis. Y bueno, le dan igual y en este caso nos estaría dando 56,94. Y esa sería la medida de ese ángulo que nos piden.